casé siempre anduve de jornal para unos para otros, porque a mí mi padre, al casarme con una cacharrera que no tenía tierra, me echó de casa. Y claro, los primeros años aprovechaba los jornales. Nos pagaban 6 duros por cada día que se íbamos a jornal, nos daban de comer, para cada cosa que fuéramos. Yo casi siempre anduve atando los manojos. Después se hacían manojos, después había que acarrearlo con el carros altos para la era, limpiarlo. Después, cuando estuviera hecho paja y molerlo, había que limpiarlo al aire. Juntarlo y luego limpiarlo al aire. Limpiarlo al aire, para que el grano quedara para un lado y las mujeres con la balea a balear para limpiarlo, para que se quitara la paja del trigo. Y así, y después a meter la paja con los carros para los pajares, para darle a los animales. Por arriba la telera, que la telera para encima del deshojado era como así de alta. Unos picones. 4 picones, 2 adelante y 2 atrás. Y las orillas se espetaban así los manojos para que salieran para afuera. Y a la paja para la paja se ponía una armadura. Sí. A las teleras se le añadía otro... Sí, de tablas. De tablas para arriba. Alto para que hacían más de Si no los manojos se caían, había que atarlos también, había que atar el carro. Pero era muy duro. Yo empecé arando con vacas en casa de mi padre y de mi abuelo. Después, cuando me aparté, anduve con burros. Y después ya últimamente con mulos hacía más de doble que con vacas y con burros y con todo el patrullar. Eso aguantaban mucho. La mayoría se hacía con vacas. La mayoría con vacas. Entonces, primeramente solo había vacas. Se araba con las vacas, se sembraba con las vacas. Sí. Pero había que... Ahora se empezaba por marzo o abril a relvar. Después, pasando junio a vimar, otra vez a abrir los sucos. Y después, a llevarle la en la sementera, en octubre a sembrar. Después, en diciembre, a ricar, a meter, porque era cerros, así, y el hondo había que ricarlo porque no había veneno. Después ya había veneno y se envenenaba. Para matar la hierba. Para quitar la hierba. Era muy duro el trabajo, era horroroso. Pero bueno, contentos porque otra cosa no había. Eso también es verdad. Sí. Pero todo el mundo estaba contento. Sí. Porque iban a segar y la gente venía para casa Al cantando. cerrar de secar veníamos al escurecer y venían cantando. Venía todo el mundo cantando, todo el mundo contento. Sí. No es como ahora que la gente anda medio enfadada y andan... Y nos ayudábamos a todo. Para juntar el parvón cuando estaba molido y para limpiar unos a otros. Para juntar la parva que juntar había. el parvón como hacerlo así, alto. Sí. Se tendía todo. Redondo, grande, y hacía un parvón para ponerlo al aire. Si venía de ese lado llamábamos el aire español. Y si venía de aquí, el aire portugués. Y el aire español casi a mediodía se nos paraba. Quedabas a medias. Se paraba a mediodía y quedaba muchas veces empatado. Y había que volver otro día. Y el montón de la mies, la meda. La meda, Era la meda. se juntaba Y cuando era en las tierras, que se juntaba también en las tierras, los mornales, pues la faena estaba... Entonces venía tiempo de descanso ya, en septiembre, pues sacar el abono de los corrales, pero no se paraba. Arrancar las patatas y hasta que venía la sementera en octubre. Y otra vez de sembrar, acabando la sementera, que se acababa ya por los Santos, o un poco antes, pues ya venían las matanzas. Y luego se iba a hacer leña, se iba a coger hojarascas para traer para los corrales. No se paraba. Eso era después en enero, febrero y así. Todo el tiempo. Sí. Siempre había, noviembre, siempre había faena. Siempre había trabajo. Todos los que teníamos ovejas. Ovejas o vacas había que hacer todas esas faenas. Mi hermano Angelito y yo, salido del día que llovía, a hojarascas. Claro. Cuando se hacía una casa, había que arrecadar pues la piedra, el barro, la madera y todo eso. ¿Qué se hacía? Bueno, la piedra se arrancaba en invierno. A lo mejor en 2 o 3 inviernos, pues arrancar piedra para hacer la casa. Cuando una vez estaba la piedra, pues se avisaba un carreto que decían, y se avisaban 8 o 10 personas o más. O sea, aquí se iba como tú lo dices, un día unos y otros días. Y cada día iban con los carros. Sin cobrar nada.
No, a prestación personal. Con los carros, y en un día unos a buscar la madera, otros el barro, otros la piedra, en un día lo traían todo para allí y ya solo le quedaba levantar la casa. Se colaboraba mucho entonces. Sí, entonces sí, había que hacerle la comida y darle de comer.